Buen día, mi nombre es Luis Carlos Villalba Gamboa, soy militar, trabajo actualmente en el departamento del Putumayo, área jurisdiccional en la cual se encuentra la unidad militar a la cual estoy asignado. En el día de hoy quiero compartir con ustedes durante el proceso de formación académica por el Politécnico algunos apartes dentro de la materia con el fin de poder discernir y poder profundizar un poco más en algunos efectos y en algunos conceptos que nos clarifiquen cómo la economía desde su área macro y sus áreas micro pueden afectar el desarrollo de una área en especial, una fuente de trabajo, un área de trabajo. Por eso hoy, dentro de el tema de desempleo en Colombia y de la inflación, queremos ahondar en este tema y podemos iniciar hablando acerca de cómo hay unas áreas macros en las cuales demográficamente se ha evidenciado a nivel nacional y de forma histórica cómo es impactada esa demografía por unas migraciones que en este momento no vamos a conceptualizar las razones de modo, tiempo o lugar por las cuales nuestros hermanos colombianos tienen que emigrar de sus áreas de origen, pero se nos convierten en unos asentamientos de referencia los cuales demostrarían cómo hay áreas de concentración en las cuales tenemos muchos ciudadanos, tenemos demasiada población y esto nos implica no tener un alto índice de probabilidad laboral. En ese orden de ideas, entonces, tenemos unas áreas metropolitanas que colindan con algunas ciudades, que son ciudades grandes y que a su vez no tienen el desarrollo laboral que se requiere. Tenemos ciudades grandes, principales como Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali, y un reducto, un residuo que es el potencial nacional. En estos municipios, como es Bogotá, como es Barranquilla, como es Medellín, como es Cali, en los últimos años, de acuerdo al DANE, hemos tenido un incremento poblacional, una migración que anualmente está aportando de una población, pasando de una población flotante laboral a una población de migración laboral alrededor de 30.000 habitantes más por año. Podríamos decir que es un índice, un valor muy pequeño si lo comparamos con la capital, pero estamos hablando ya del asentamiento laboral, o sea, las 30.000 personas que se van a quedar al laboral en Bogotá. Estos índices, de acuerdo al DANE, nos hablan de un crecimiento cada 3 años de entre un 2.5 y un 2.75% y un crecimiento en el resto de la población nacional, o sea, no en estas ciudades mayores, entre un 4.7 y un 4.9%. Esto nos indica que a ese ritmo acelerado de migración de las pequeñas ciudades hacia las grandes ciudades, nos está mostrando que nos estamos volviendo un país totalmente urbanizado, dejando nuestras pequeñas ciudades. ¿Qué nos muestra esto también? Que hay unas ciudades que, a pesar de que tienen una concentración de personas, tienen un crecimiento menor poblacional, porque son puntos de referencia habitacional y laboral. Tenemos claros ejemplos como en los municipios del área metropolitana de Barranquilla, en la cual Barranquilla conserva su estatus laboral, fuente de trabajo, pero los municipios del área metropolitana siguen siendo municipios
habitacional, de núcleo familiar, de desplazamiento. Esto indica que no va a haber una elevación en la población como tal, dificultando aún más el contexto poblacional. Asimismo, hemos evidenciado que tenemos dos grandes factores poblacionales en el género, hombre y mujer. Estos dos grandes géneros nos están produciendo dos grandes probabilidades laborales, una fuente potencial del trabajo y una fuente real de trabajo. Ambos están alrededor de los 40 años en su máximo culmen laboral, evidenciando que hay un crecimiento notable, acelerado y constante de la participación laboral del género femenino respecto a años anteriores en los cuales solo el género masculino era el que se acrecentaba, con una pequeña tasa de decrecimiento a la alta edad, después de los 70 años, mayormente mujeres que hombres en Colombia. Aún así, mantenemos el ritmo de crecimiento en el cual hombres y mujeres son laboralmente aptos para el desarrollo sostenible en Colombia. En cualquier circunstancia, lo que ocurre es que las fuentes de trabajo son limitadas por las migraciones y porque no hay un crecimiento prudencial adecuado de la empresa en Colombia. Los mercados laborales en Colombia están mostrando un pico muy elevado de desempleo, especialmente en las áreas metropolitanas y las grandes ciudades. Esto en virtud de lo ya anteriormente dicho, a razón de que la población ha migrado a las grandes ciudades, pero no hay la misma cantidad de probabilidad laboral para la cantidad de gente que llega a las ciudades. Entonces se vuelve un índice muy alto de desempleo, el cual marca la economía del municipio y el cual muestra una baja sustancial de labor y de la fuerza laboral que puede tener una población. Es importante que entender que hay un ofrecimiento del mercado laboral en el cual hay unas ciudades que se mantienen en su mercado laboral, otras ciudades han decrecido en su oferta laboral y otras lo han aumentado. Pero más de que quién se mantiene, quién decrece y quién crece en la oferta laboral, lo importante es entender qué tipo de labor es la que está desarrollando. Si es algo realmente autóctono de la región o que ha tenido que diversificar su tipo de empresa, ha tenido que diversificar sus probabilidades laborales a fin de que todo el personal que ha migrado a esas áreas metropolitanas y a esas ciudades grandes tengan la opción laboral, una opción de empleo que les ofrezca un mercado constante. ¿En qué nos impacta esa falta de oportunidades laborales? Ahí es donde se cruzan nuevos conceptos que tenemos que clarificar con el fin de no tener unas falsas economías. Y empezamos con un concepto que nos ha llegado y que nos afecta cada día, que es la inflación, en la cual, como es bien entendido, la inflación es el reflejo en el que el dinero pierde el valor. Es decir, que para cada elemento de bien o servicio que queramos adquirir tendríamos que pagar mucho más de lo que habitualmente podríamos haber pagado o lo que teníamos previsto para pagar. Esta inflación tenemos la probabilidad de medirlas de dos formas. La primera, con el IPC, el índice del precio del consumo, que es el nivel de precios en el cual se mide la capacidad de adquisición de un bien o servicio por una persona. Y el deflactor del Producto Interno Bruto, en el cual se miden todos los componentes de la economía nacional.
¿Qué factores favorecen la inflación? Nos favorece el fuerte ritmo de crecimiento de la demanda agregada, es decir, que no es capaz de satisfacer la demanda. Esto provoca una presión en el alza sobre los precios y se nos dispara nuevamente la inflación. O una presión en los costes, que es el precio de importación de los elementos de materia prima son muy elevados y esto nos traduce en una subida instantánea de precios. El índice de precios al productor son unas variaciones en el mercado de la canasta de bienes del país para nuestro consumo interno y para la exportación a nivel del primer canal de distribución, incluyendo el sector primario y el sector secundario solamente. Pero ¿qué efectos nos trae la inflación? La inflación nos afecta muy negativamente en la marcha económica de la nación. Perjudica a personas cuyas rentas suelen crecer menos que la inflación. Casos muy especiales, el personal nacional de jubilados o el personal de colombianos que tienen una renta específica sin un crecimiento de la misma. Beneficia a los deudores y perjudica a los acreedores. ¿Qué otros efectos podemos ver de la inflación? Aumenta los precios y se pierde la competitividad en el mercado exterior, porque producimos muy costoso y no somos competitivos a nivel internacional. Tiene un efecto fiscal negativo, porque aumenta las cargas tributarias. Estos elementos hacen que se tenga que generar unas metas inflacionarias, en las cuales deben haber unos topes máximos que permita que la economía de Colombia sea una economía fructífera, una economía fuerte y confiable, en las cuales la inflación del consumidor, la inflación básica y la inflación del productor versus las tasas de representativas monetarias, la devolución nominal y las devoluciones reales tengan una curva promedio que permita unos dividendos y que permita ser una economía fuerte y avante. Estos son los conceptos que queríamos hoy ahondar y que hacen que entendamos cómo el desempleo nos afecta en la inflación y cómo la inflación nos afecta tributariamente, nos afecta en los recursos del Estado. Muchas gracias.